Bueno, yo les presento a Mónica. Ella es ingeniera de proyectos de InnovaKit BitSAS y hoy tiene este tema muy interesante para nosotros. Así que, Mónica, este espacio completamente tuyo. Aquí estamos pendientes, cualquier cosa que necesites. Bueno, perfecto. Voy a pedirles que me dejen compartir la pantalla de la presentación que tengo hoy con el tema que tú dijiste, estrategias para asegurar la calidad del café. Voy a apagar mi pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces el tema de hoy, como les estaba comentando, es estrategias para asegurar la calidad del café. Recordemos entonces qué es la calidad del café. La calidad del café es un conjunto de cualidades físicas y sensoriales que tiene el café y que están asociadas a los procesos de producción en finca. Es el resultado, es lo que refleja el conjunto de procesos que permite la expresión, desarrollo y conservación de estas características físico-químicas propias del grano. Nosotros en la planta nos entrega el potencial, el 100% de su potencial, y nosotros como productores, como transformadores de ese grano, pues necesitamos garantizar esa calidad del café o mejorarla o por lo menos que permanezca en el tiempo. Los principales factores que inciden en la calidad del café, digamos que son tres principales factores. Eh, Uno que es muy difícil de cambiar, que es la oferta ambiental edáfica. Nosotros no podemos modificar la estructura física del suelo, nosotros no podemos modificar la temperatura, nosotros podemos monitorear y de pronto un poquito controlar, pero pues en un cultivo es difícil de controlar la temperatura como tal. Estamos ubicados en una altura sobre el nivel del mar y es muy difícil nosotros cambiar esa altitud. El brillo solar tampoco lo podemos modificar, nosotros no podemos quitar las nubes y no podemos determinar cuántas horas de luz tener. La precipitación, la humedad relativa, la altitud, en fin, todas esas características ambientales y edáficas son complicadas y son difíciles de cambiar. Nosotros no podemos modificarlas como tal. Hay otras características, otros factores que inciden, que son difíciles o, perdón, principalmente de modificar. Es muy costoso de modificar. Nosotros no podemos cambiar la variedad genética, perdón, la genética del café. Nosotros no podemos cambiar esa variedad. Es muy complicado, muy costoso para un productor. Eh, Cambiar todo su cultivo de café de un momento a otro, teniendo en cuenta que la primera producción empieza a 2 años y medio, 3 años, entonces es difícil. Lo único que nosotros podemos de pronto es adaptar esa variedad a las oferta ambiental que nosotros tenemos. También conocer los requerimientos de cultivo son costosos, es un cultivo que nosotros tenemos que invertirle, pero también nos va a retroceder después en recursos. Y es una susceptibilidad, también tenemos que conocer cuál es la susceptibilidad que tiene a plagas y enfermedades. Nosotros sí podemos modificar unos factores que son fáciles de controlar, que son los procesos que nosotros le hacemos al café como tal. Entonces, dentro de esos procesos, lo primero es todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo, desde la siembra, la distancia de siembra, el manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo integrado de arbences, luego sigue, bueno, fertilización, que es muy importante, luego sigue la cosecha, luego de la cosecha sigue toda la parte de beneficio, luego el beneficio sigue el secado y por último el almacenamiento y el transporte. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esos procesos que nosotros sí podemos controlar y que son fáciles de controlar si tenemos unos tips o unas herramientas que nos permitan mejorar esa calidad o asegurar la calidad del café. Para poder nosotros conocer en dónde estamos, dónde tenemos que hacer algunas prácticas muy importantes, necesitamos conocer el mapa de riesgos en una finca. Ese mapa de riesgos nos muestra que hay unos defectos que se muestran en tasa o que se representan en tasa. Si nosotros hacemos algunos procesos mal o hacemos algunas actividades mal, todo eso que hacemos se va a reflejar en tasa o se refleja muy bien en atributos o se refleja en defectos. Entonces, en este mapa de riesgos nos muestra
que en el cultivo, en el manejo del cultivo, tiene el 20% de afectar la calidad del café. El despulpado, la cosecha, el despulpado, la fermentación, casi representa el 40% de la calidad del café. Luego sigue el secado, que es muy importante, que tiene el 26%. Ese es un factor que incide mucho en la calidad del café, ya que todo lo que se haga en el secado no se puede devolver. O sea, como queda el café ahí, ya quedó. Es muy difícil devolver procesos. En el almacenamiento también es importante, tiene el 15% de afectación de la calidad en el café. Lastimosamente, el productor desconoce los problemas que tiene, por eso no sabe en cuál de estos factores o cuál de estos procesos del beneficio está afectando la calidad. Nosotros en la cosecha tenemos, dentro de la empresa InnovaKit, nosotros tenemos herramientas innovadoras fáciles de usar que puede utilizar cualquier caficultor. En este caso les voy a mostrar tres formas de medir la cosecha con tres elementos muy básicos y muy fáciles. El primero es el mediverdes, es un vaso que tiene además del vaso tiene una paleta de colores con la cual podemos identificar el grado de madurez por colorimetría. El mediverdes es muy fácil de usar, se usa al azar la cosecha de ese día, se toma una muestra aleatoria de esa cosecha, se retira las hojas y desechos de cosecha, se vacía ese vaso en una tabla, ojalá pues fuera blanca, con una tela blanca o una tela que contraste el color, y se mide los granos verdes. La idea es que esa muestra que nosotros que tomamos, tengamos máximo 6 granos verdes. Esos 6 granos verdes nos representan el 2.5% de esa cosecha. Es decir, que no podemos tener más de 2.5% de granos verdes en la recolección de la cosecha. Es muy importante cosechar muy bien. Eso nos va a garantizar una buena calidad y cada uno de los procesos que tiene, pues también nos va a garantizar esa calidad o nos va a asegurar la calidad. El segundo elemento que tenemos acá es la tabla de clasificación o cerezómetro. Ese cerezómetro también es muy fácil de usar, tiene 100 espacios. La idea es que también se tome al azar una muestra del café cosechado ese día y nosotros lo visualizamos en una tabla y esa tabla la podemos organizar por colores para conocer los números, el número de granos. Como sabemos que son 100, lo máximo que nos permite tener granos verdes es 3, de granos pintones 5, de granos secos 2 y el 90 granos o el 90% deben ser maduros o sobremaduros. Es decir, que así garantizamos una buena cosecha. Estos elementos también nos va a permitir tomar decisiones de si cosechamos ese lote o si lo dejamos, o sea, hacemos un retraso en el pase de ese lote para cosechar o ya se puede cosechar y no hay ningún inconveniente y tenemos el 90% de esa cosecha es madura o sobremadura. Y el último, digamos que elemento que tenemos para medir la cosecha es el refractómetro. Este elemento pues es fácil de usar, el grano de café tiene dentro de su contenido en su mucílago tiene sólidos solubles. Los más, digamos que visibles o los más fáciles de mostrarle al productor son los grados Brix. Este refractómetro nos va a permitir los grados Brix, que nos mide la concentración de sacarosa o de azúcar que tiene ese grano de café. Entonces, es muy fácil de utilizar, se levanta el lente o la tapita del lente, se oprime la cereza de café, nos sacan una gota, con una sola gota del mucílago, pues cerramos otra vez la tapita y visualizamos por una tabla pues, que se puede ver de 0 a 30. Entonces, nos va a medir esos grados Brix. Lo importante que nosotros podemos identificar es que esos grados Brix sean superiores a 18 grados. Cuando los grados son superiores a 18, pues nosotros podemos decir que ya esta cosecha pues está bien o el grano está con una madurez aceptable, pues para no perder calidad. Luego pasamos al beneficio húmedo. Nosotros en el beneficio húmedo tenemos 4 herramientas que denominamos el Kit Post Cosecha Plus. Estas 4 herramientas pues, nos permiten ayudar a garantizar la calidad del café. Pero antes de empezar, digamos que mostrarles estas herramientas, tenemos que tener en cuenta la labor del despulpado.
Recordemos que un grano de café tiene, o la cereza del café tiene el 40% es pulpa, luego sigue el mucílago y nos quedan las dos almendras, que eso es lo que se va a generar el café de pergamino seco, o lo que lo conocemos como café de pergamino seco. Tenemos que tener en cuenta entonces limpiar las instalaciones, todas del beneficio, despulpar diariamente, calibrar la máquina de despulpado antes de empezar la época de cosecha o la época de traviesa. Hacer un manejo adecuado de la pulpa es muy importante para evitar, digamos que, la proliferación de la broca. También tenemos que hacer clasificación por flotes. Luego entonces del despulpado pues pasamos al proceso de fermentación. En ese proceso de fermentación nosotros utilizamos una herramienta que se llama el fermaestro. El fermaestro es un elemento que nos permite determinar la finalización de la fermentación del mucílago de café. Ese fermaestro, todas las herramientas que les voy a mostrar son avaladas por Cenicafé, entonces tenemos la garantía de su buen uso y de la, digamos que nos está garantizando que en verdad sirve. ¿Listo? Entonces, el fermaestro, entonces es un cono de plástico. Lo ideal es trabajarlo siempre en cada lote que nosotros o cada bache que nosotros vamos a fermentar. Entonces, ¿cómo se utiliza? Se va a llenar eso tiene una tapita, se quita la tapa, se llena el cono. Lo ideal es que quede muy bien lleno. Tenemos que revisar que quede bien lleno. Lo volvemos a poner en forma vertical dentro de la masa del café despulpado, que se nos visualice la punta para poder después monitorearlo. ¿Cuándo lo vamos a monitorear? A las 12 horas después de haber puesto el fermaestro. Entonces, los retiramos de la punta, lo ponemos en una superficie plana y le damos 3 golpes. Cuando esos 3 golpes, digamos que baja esa masa de mucílago de café, entonces, o la masa de café, y nos llega a esta primer raya, en este caso, por ejemplo, se puso a las 6 a las 6 de la tarde. Al otro día a las 6 de la mañana eran las primeras 12 horas. Se visualizó, pero todavía estaba por acá, todavía no había llegado. A las 12, a las 12 del mediodía, que pasaron 18 horas, ya este café, en este ejemplo, pues nos llegó a este punto. Cuando llega a este punto, este café es el punto de lavado o el punto de determinación de la fermentación. Aquí vamos a evitar muchos defectos que se nos van a reflejar en taza. Todo lo que tiene que ver con sobrefermentos, vinagres, sobrevinagres, stinker, pudrición, todo eso nos va a evitar que se nos presente digamos, en análisis de taza. Entonces, este es el fermaestro. Luego del fermaestro pasamos al lavado. Entonces, normalmente o comúnmente se conoce para lavar una pala de madera. Pues reconocemos que la madera es un elemento muy importante en nuestra agricultura, pero digamos que para la producción de café, les recordamos que el café es un alimento, por lo tanto tiene que ser lo más limpio y lo más higiénico posible para el consumo humano. Entonces, normalmente se trabaja con estas paletas o palos de madera, pues entonces aquí se nos va a acumular, como la madera es porosa, pues se nos va a acumular pedazos de pulpa, de café, pedacitos, nos va a quedar, entonces se nos va a producir mohos, hongos, bacterias, entonces se nos va a dañar el café. Entonces, después del punto del lavado que nos lo muestra el fermaestro, pues vamos a usar agua limpia y vamos a hacer un lavado manual o mecánico, dependiendo digamos que de lo que nosotros tenemos en el beneficio. En este caso lo vamos a hacer un lavado manual con el uso de la paleta lava café. Esa paleta lava café, por su diseño, como lo ven, tienen 3 orificios. Esos 3 orificios nos va a permitir crear una turbulencia, una mayor fricción entre los granos, por lo tanto nos va a remover más fácil el mucílago, va a tener un menor gasto el operario para realizar su labor, digamos que va a utilizar menos agua, la labor del lavado va a ser más concentrada como tal, pues por lo tanto si utilizamos menos agua, pues vamos a tener un menor impacto ambiental. Como les dije, el material es un plástico que nos va a permitir inocuidad en el proceso de lavado.
Entonces, con el uso del Fermaestro y con el uso de la paleta lava café vamos a tener un menor consumo de agua. Normalmente o antes, en un lavado tradicional se utilizaban 40 litros de agua para producir o para producir un café, 1 kilo de café pergamino seco. Con el uso del Fermaestro, con el uso de esta paleta lava café, vamos a reducir en un 90%, es decir, que vamos a utilizar solamente 4 litros de agua para producir 1 kilo de café pergamino seco. Entonces, digamos que estas herramientas innovadoras o estos elementos innovadores nos va a permitir ser más eficientes, tanto en consumo de agua, menor contaminación, pues y más, y digamos que va a ser, somos más eficientes en nuestras labores. En el secado solar también tenemos unas herramientas tradicionales que es el rastrillo de madera o el rastrillo de metálico. Lo que produce este uso de estos herramientas tradicionales, pues es aplastar el grano, partirlo, y ya esos son defectos físicos, ni siquiera son defectos en taza, son defectos físicos que lo que le va a producir al productor es menor plata, porque ya en solo en la muestra que se lo van a hacer en la compraventa, en su factor de rendimiento, estos granos ya se los van a rechazar, por lo tanto, ya está perdiendo plata. Nosotros, ¿qué queremos? Mostrarles unas herramientas innovadoras que son el rastrillo plástico, cambiar ese rastrillo de madera o el metálico por el rastrillo plástico. Ese rastrillo plástico nos va a permitir una mezcla uniforme, pues va a evitar aplastar el grano, sirve para recoger en su lado plano, por decirlo así. Es inocuo, es un material inocuo, es liviano, es fácil de usar. Lo ideal es tener una mezcla uniforme, nos va a reducir el tiempo en el secado hasta un 25%. ¿Por qué? Porque por su diseño que está las astas como en forma de arado, nos va a permitir que cuando nosotros revolvamos el café, lo que está abajo se vaya para arriba y lo que está arriba se vaya para abajo. Entonces, lo ideal es tener un secado parejo, pues eso nos va a permitir una mejor o nos va a garantizar una humedad general en el café. Entonces, tenemos hasta una homogenización del 98%, por lo tanto, pues nos va a ahorrar plata porque pues no vamos a tener que decir al caficultor cuando lleve su café a la compraventa, le falta una hora de seca, todavía no unos están secos, están con la humedad que se necesita, pero otros no. Entonces, lo ideal es que tengamos un secado parejo. Aquí les voy a mostrar que lo ideal es hacer tres mezclas con el rastrillo, pasar 3 veces nuestro rastrillo. Aquí les voy a mostrar ese 25%. Entonces el rojo es el café que está sin mezclar y aquí cuando pasa el rastrillo, entonces va a cambiar el color y ese va a tener el 25% de mezcla. Lo ideal entonces es hacer 3 mezclas con el rastrillo para tener el 100% de nuestro café volteado o mezclado. Listo. Entonces, luego de acá, entonces ya hemos visto 3 elementos. Bueno, aparte de los de medición de cosecha, tenemos 3 elementos que son el fermaestro, la paleta lava café y el rastrillo plástico. Vamos a pasar a conocer la humedad de nuestro café. Nosotros cómo determinamos o normalmente cómo se determina que el café ya tiene una humedad. El café tiene que tener una humedad del 10 al 12%. Comúnmente, o yo le digo tradicionalmente, la gente utiliza la mano, el ojo y el oído. Entonces, bueno, y el diente. Entonces, el dientímetro. Entonces, la gente lo que hace es morder su grano para saber si ya está. Lo otro es trillarlo con la mano, así como lo hace el señor en esta foto, en esta imagen. Tradicionalmente se utiliza. Nosotros, ¿qué mostramos hoy? Nosotros tenemos un método que se llama el método GRAIMED. El método GRAIMED es simplemente un método que nos permite conocer el peso húmedo versus el peso seco. Entonces, ¿cómo se va a utilizar el GRAIMED? Una vez el café está lavado, con un tiempo máximo de escurrir 1 hora, nosotros vamos a tomar 200 gramos de café, ojalá seleccionado, con el fin de que no tengamos granos partidos, mordidos, sino que tengamos una mezcla más homogénea de nuestro café. Entonces vamos a tener 200 gramos de café mojado, los vamos a pesar en esa gramerita. Cada gramer tiene
mallitas o estas recipientes de malla que nos permite que de esa forma pues se vaya a secar el café. Entonces, tenemos un peso inicial de 200 gramos de café mojado. No le podemos garantizar al productor, se va a demorar 5 horas, 3 días, 8 días, 15 días, 20 días. Las horas del secado es difícil de conocer. Eso se da por la temperatura ambiental, por la temperatura que nosotros, dependiendo del lugar donde estamos, de la humedad relativa. Bueno, digamos que son muchos factores que inciden en el secado. Nosotros podemos garantizar que el 95% de ese café, que en un peso inicial empezó en 200 gramos, cuando llegue a 105, 106 gramos, esos gramos nos va a decir que ese café está entre 10 y el 12%, que es lo que nosotros necesitamos, con el 95% de confiabilidad de que así es. Si se hace el proceso adecuado. El proceso adecuado, como yo les decía, entonces es 200 gramos de café mojado, máximo una hora de haber estado escurrido. Se pasa esos 200 gramos y se pone donde la vamos a hacer, independientemente si es en una casa elba, si es en unas plaquetas, si es en unas paceras, si es en una marquesina, como en este caso en la foto que está acá. Entonces, no vamos a poner esa mallita o esa coquita, la vamos a poner dentro del café que vamos a secar, porque esa es la muestra que nos va a representar el resto del café que vamos a secar. Entonces, si revolvemos el otro café, como lo decíamos anteriormente, ojalá revolvamos el café 3 veces con el rastrillo el mismo café, así mismo vamos a revolver en nuestra canastilla con la mano, de una forma muy adecuada, que no se vaya a caer ningún grano. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cada vez que revolvamos el resto del café, también vamos a revolver el café que está en la canastilla. Cuando de 200 nos pase a 105 o a 106, tenemos nuestro café entre el 10 y el 12%. La humedad inicial con la que inicia nuestro café en el lavado o antes del proceso de secado está entre 55 y 53%. Entonces tenemos que llegar de 10 a 12%, con un 95% de confiabilidad. Nosotros también dentro de nuestro portafolio de la empresa tenemos unas marquesinas tipo túnel. Aquí, como lo ven en estas imágenes, las marquesinas tipo túnel utilizan madera y también plástico. Las patas son de plástico para tener una mayor durabilidad. Tenemos unas cortinas laterales que nos permiten alzarlas o levantarlas con el fin de que el aire circule y también no seque el café. Recordemos que no solamente digamos que el sol, las altas temperaturas nos secan, sino también el flujo de aire constante. Entonces, lo ideal es que tengamos un flujo de aire constante, que tengamos ventilación para que nos permita secar muy bien el café. Aquí tenemos diferentes, digamos que calidades de café. Tenemos pasilla y café, digamos que de buena calidad o de calidad 1. Y aquí vemos en otra imagen, pues, cómo se ve cerrada totalmente. Ventajas de uso de estas marquesinas, pues que nos garantiza que el secado del café se realice elevado en el suelo. Como lo vieron anteriormente, pues digamos que está a la altura de las personas, entonces es fácil de manejar. El piso de malla es plástico, permitiendo que el secado se realice con alta inocuidad. No se utiliza malla metálica porque pues con la humedad, con el agua pues se oxida, pues se nos permite y nos genera mohos y hongos en el café. El piso, digamos que la malla como tal, los huecos o los orificios que tiene, pues nos permiten movimiento de aire constante y uniforme los granos. La cubierta es de plástico, permite elevar la temperatura para facilitar y controlar el proceso de secado. Cuenta con cortinas laterales, como se ven en la imagen anterior, que facilitan el mezclado y la entrada del aire fresco. Optimiza el espacio para el secado y se puede utilizar también en terrenos pendientes o con unas pendientes muy pronunciadas. Pues se hacen unas terrazas y lo ideal es que se nivele en la marquesina. Lo otro también es importante que digamos, para asegurar la calidad del café es un buen almacenamiento y un buen transporte. Recomendamos como tal las bolsas Game Pro y el Super Bag, que es una maleta que se utiliza por dentro, la bolsa Game Pro, que nos permite
digamos que controlar el crecimiento de hongos, mohos y todo eso. Entonces, bien cerrado herméticamente, nos puede almacenar el café sin dañar la calidad hasta por un año. Y por ende, pues también lo ideal es que se transporte de esa manera. Nosotros queremos evitar siempre los defectos del café. Los defectos del café son el impacto en la calidad de la taza, como al principio lo dije. Entonces, sí, en cada uno de nuestros procesos, desde el cultivo hasta el almacenamiento, dándonos unos defectos que lo ideal es evitarlos con las actividades o las recomendaciones que les di anteriormente. Aquí podemos ver cómo impacta la calidad de la taza en cada uno de nuestros procesos. Por ejemplo, en el cultivo, si no hacemos un buen manejo de nuestro cultivo, pues podemos llegar a tener sabores reposados, a mohos, a guardados, a viejo, a sucio, a una sensación harinosa. En la cosecha se nos dificulta para la tostión, si es una mala cosecha, si tenemos granos verdes, se nos producen los granos Quaker, por lo tanto, esa tostión y luego en la taza se nos va a mostrar ese sabor a harina, por eso se llama Quaker, o le dicen así, también a reposados. En el beneficio, pues también nos hace falta, no se nos va a, a mostrar esos atributos de sabor, de precursores de aroma ni de sabor, entonces se nos va a dificultar también la tostión, se nos va a producir sabores a moho, a fermento, a reposados, a guardados, también nos va a dar fermentados, a vinagres, a sabor a cebolla, a fermento, a stinker, a sobrefermentados, la tostión va a ser dispareja. En el secado también se nos va a producir reposados, mohos, guardados, viejos. La taza nos puede mostrar insípida o sin fuerza. También puede ser un sabor leñoso. En almacenamiento, pues casi digamos que casi siempre tienen que ver con mohos, con fermentos, con reposados, con guardados, con viejos. Se nos puede sobrefermentar. Entonces también conozcamos que el impacto de cada una de nuestras labores dentro del cultivo hasta el almacenamiento, pues nos puede dañar la calidad en taza. Entonces aquí como resumiendo prácticas claves, porque es que solo tengo como 3, 4 minutos en el beneficio y digamos que en toda la parte desde la cosecha, entonces aseguremos que la calidad de la recolección del café sea una buena recolección, que la mayoría de los frutos sean maduros y que tengamos menos del 2.5% de frutos verdes. Procesemos cada lote del café recolectado de manera independiente, no revolvamos cochadas como normalmente se conoce, que la calidad inicial pueda variar porque la calidad inicial puede variar entre diferentes lotes, es decir, que nosotros todo lo que cosechemos hoy o el lote que cosechemos hoy lo procesemos hoy o hagamos el beneficio hoy. Retiremos frutos y granos de inferior calidad, clasifiquemos el café antes y después del despulpado y después del lavado. Es muy importante retirar esos granos brocados, secos, vanos, por flotes. Es muy fácil digamos que retirar. Realiza el mantenimiento y limpieza y calibración de la máquina despulpadora y demás equipos del proceso. De esta forma nosotros vamos a disminuir los granos mordidos, trillados, frutos sin despulpar o pulpa en la masa de café o café en la pulpa, que también son pérdidas para el productor. Si realiza la fermentación del mucílago del café, pues disponga de la infraestructura adecuada para fermentar el café. No mezcle lotes de café de diferentes días del despulpado. Evalúe el momento ideal de finalización de la fermentación haciendo el uso del fermaestro. Retire completamente el mucílago realizando un buen lavado con agua limpia antes de llevar el café al secador o a la parte de secado. Para obtener un café seco con humedad entre el 10 y el 12%, pues hacemos las siguientes recomendaciones. Inicie el proceso de secado lo antes posible después del lavado. Si utiliza secador solar, recuerde que para tener una humedad del café uniforme se debe disponer una capa máximo de 2.5 centímetros de espesor y revolverlo por lo menos 4 veces al día. Puede determinar la humedad con el método Gray-Bed, como ya se explicó anteriormente. Si utiliza secado mecánico, pues la temperatura del aire debe ser inferior a 50 grados, pues para no dañar no matar el embrión. Guarda el café de pergamino seco en empaques limpios y que no haya sido utilizado con otros productos.
disponer del café en un sitio libre de agentes contaminantes, almacenar el café empacado sobre estivas y separar las paredes para evitar rehumedecimiento, almacenar el café protegido de la luz directa o del sol o de fuentes de calor, rotular y organizar la bodega según procedencia del café, calidad y fecha de beneficio. Digamos que esto es como tal lo que les quería mostrar. Voy a prender mi cámara que no sé, ya. No sé si de pronto tienen preguntas, si se explicó, si no se explicó, si entendieron o no entendieron. Muy chévere, Mónica. Por aquí tenemos un comentario de Pedro Gómez. Dice, saludos desde Tunja, Boyacá, InnovaKit, excelentes herramientas tecnológicas para el monitoreo y mejoramiento de la calidad del café en cosecha y post cosecha. Muchas Muy gracias a Pedro. chévere, muy interesante. Chévere, ¿no, Mónica? De pronto como, ¿cuál sería ese mensaje así reflexivo que también le pudiéramos dejar en este momento a los productores que nos están escuchando frente, pues, a poder utilizar todas estas herramientas o a poder tener todos esos cuidados para mejorar la calidad de su café? Lo importante es que ellos conozcan que que existen esas herramientas, que son fáciles de usar. Muchos de ellos las tienen en las fincas, pero digamos que dentro de su tradición, como ellos dicen, pues ya así como lo hago me va bien, pero tampoco se dan la tarea de utilizarlas, entonces tampoco saben que así también les puede ir mucho mejor, que pueden tener mejor garantía de calidad y además de eso, pues aumentar sus ingresos. Pues digamos que la recomendación es hacer muchas muy buenas prácticas agrícolas desde la cosecha, que es indispensable hacer una muy buena cosecha y que haga todo el proceso de su beneficio para que obtenga una buena calidad. Ojalá con estas herramientas que digamos que le va a garantizar mucho más la calidad. Súper chévere. Mónica, algo interesante que pudiéramos comentar es por lo menos muchas veces para algunos caficultores ellos dicen, no, mire, para mí es difícil porque yo no tengo en este momento los ingresos, o bueno, mis ingresos no son tan altos, o a veces ellos dicen, no, para mí es muy difícil la tecnología. ¿Qué consejo le podemos dar a ellos con respecto a las herramientas? Digamos que no son difíciles de utilizar, son fáciles y como todo es costumbre. Entonces, así como ellos utilizan el rastrillo de madera, lo único que van a hacer es cambiar el rastrillo por uno de plástico, que le va a pesar menos, que le va a dañar menos la espalda, que le va a aplastar también, no le va a aplastar el café. Entonces, que se va, digamos que se va a esa, no perjudicar, sino que le va a ayudar a él para ganar plata, porque no va a perder plata cuando venda su café que esté dañado, que esté partido o mordido, bueno, en fin. Por ejemplo, algo muy importante, calibrar la máquina despulpadora. Eso también son, digamos que cositas, son tipsitos que los caficultores de pronto no hacen por, por desconocimiento y no por plata, porque digamos que siempre la excusa de ellos es por plata, pero digan, en este caso ellos pueden mismo calibrarlas, pueden revisarlas. Muchas veces en las veredas hay alguien que es muy curioso y que sabe desbaratar esas máquinas y todo eso, entonces lo ideal es acudir a esas personas que nos pueden ayudar. Súper, súper, muy chévere, muy interesante, aparte de que, pues bueno, tengo entendido también que estas herramientas son de bajo costo, no son herramientas que tengas que invertir unos millones grandísimos y te tengas que endeudar para poderlas tener. Entonces, No, eso por un lado también es una gran ventaja, ¿no? sí. Sí, nosotros tenemos este kit post cosecha plus. No conozco el precio como tal exacto, pero pues de 200.000 pesos no sale. Y son 4 Súper, herramientas que vamos a tener. Entonces, súper chévere. y que la vamos a utilizar siempre en cosecha, que, nos, que les va a permitir a ellos garantizar esa calidad. Súper chévere. Contémosles entonces un poquito dónde los pueden adquirir, cómo pueden hacer para acceder a ellos.
Bueno, nosotros, InnovaKid SAS es una empresa que tiene todos sus productos. Los invitamos entonces a que vayan a la página innovakid con doble n.co. En esa página pueden comprar en línea también. También están los teléfonos de las personas que los pueden asesorar. Pueden mandar correos o en el chat también les pueden responder. Entonces, innovakid.co, en esa página pueden revisar los productos, no solamente eso, sino muchos más que nosotros tenemos para todo lo que tiene que ver con café, y que les va a permitir a los productores comprar en línea o por lo menos conocerlas, las herramientas. Súper chévere, súper chévere. Y qué chévere, Mónica, también que hayamos podido tener tu acompañamiento acá, porque, bueno, últimamente Innovakid anda tan juicioso que anda ganándose premios, que anda por ahí con muy buenas nominaciones. No sé si tú nos puedas contar un poquito o Les de voy a pronto contar, pues desde recordar un poquito, ¿sí? el año pasado, digamos que ganamos el campeonato nacional de emprendedores, y fuimos los representantes en Arabia Saudita, creo que es el país al que estamos, todo virtual, pues por la pandemia y por todo eso. Sí. Y digamos que representamos a Colombia como los emprendedores. Y este año nos ganamos el premio, no me acuerdo cómo se llama, El Floris, no me Flourish. acuerdo, es Floris, eh, que hace mención digamos que a dos, ¿cómo se llama eso? ODS, Sí, a dos a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas. de las Naciones Unidas en dos categorías y nos ganamos entonces ese premio, que tiene que ver con innovación, tecnología, digamos que todo lo que nosotros desarrollamos en la empresa. Ah, sí, genial. Y hay otros que nos hemos ganado anteriormente, y ahí seguimos concursando y creciendo la empresa, Chévere, ¿no? Eso es lo importante. chévere, chévere. Y qué chévere porque precisamente ese premio Flourish que recibieron precisamente fue sobre el kit post cosecha plus que estabas presentando ahorita, Sí, porque pues el kit post cosecha permite también con el uso adecuado, permite también un gran ahorro en agua, o sea que nos está también ayudando a conservar el medio ambiente por la practicidad de las herramientas. Y pues qué bueno saber que incluso, pues, si no estoy mal, InnovaKit impacta no solamente a familias caficultoras en Colombia, sino también en otros lugares del mundo. Y es, o sea, impresionante saber que como colombianos tenemos esta gran representación. Los premios Flourish son unos premios internacionales organizados precisamente nacionales. por las Naciones Unidas. Y en este momento no recuerdo qué otras empresas de Colombia quedaron, pero Innovakit representando a Colombia quedó aquí como ganador principalmente en el ODS 9, en el Objetivo de Desarrollo 9. Entonces, No, no, pues felicitaciones, Mónica, muy muchísimas juiciosos ustedes, gracias. Sí, muy nosotros hemos llevado juiciosos. ese equipo Cosecha Plus a otros países, como lo decías, estamos en Perú, con un aliado que se llama Fictes, que también no solamente pues ellos manejan todo lo que tiene que ver con el kit post cosecha, sino con otras herramientas. En este momento también estamos haciendo negocio, por decirlo así, con Ecuador, digamos que Guatemala, Honduras, parte de Centroamérica. También se ha trabajado en África con proyectos específicos, y en Colombia, digamos que estamos en todo el territorio cafetero. Qué chévere de verdad, Mónica. Y como decimos, los felicitamos porque definitivamente la labor que están haciendo es una labor maravillosa, es una labor muy exigente, porque para estar en el nivel en el que están ahorita realmente hay un grado de mucho compromiso y de verdad que muchas gracias por estar tan atentos y tan pendientes de las necesidades de la caficultura colombiana y por seguir generando ese impacto, ¿no? Y enseñarnos, yo creo que a las empresas que estamos alrededor, pues esa importancia, ¿no? De participar de ser partícipe del cumplimiento de estos objetivos de desarrollo, de poder ir más allá y de poder no solamente concentrarnos en nuestro oficio principal, sino mirar el mundo que nos rodea y las necesidades que están presentando.
Muchísimas gracias. Y nosotros también hacemos parte de esos objetivos y queremos que la empresa siga creciendo y que siga mostrando todo ese potencial, especialmente para mejorar la calidad de vida de los caficultores, que ese es como nuestro objetivo principal. Qué chévere. Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este mediodía ya de feria. Ya Sí. invitadísima a que visites www.directoriocoffimedia.com/expo.